Hola, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Misael y el día de hoy continuaremos hablando sobre la fisiología del aparato cardiovascular. Este video está dedicado a revisar el tema de circulación venosa, pero antes de comenzar me gustaría comentarte que toda la información, al igual que todos los esquemas que aparecen en este video, fueron obtenidos de literaturas como Boron, Gannon, 3Grs, la serie RT, Guyton, Fox y el libro Bernoulli. Entonces, ¿qué función va a tener el sistema venoso? Bueno, en primer lugar, el sistema venoso va a ser el encargado de conducir la sangre desde los capilares hasta la aurícula derecha. Esta función es muy importante ya que se le asocia con la regulación del gasto cardíaco o también llamado volumen minuto cardíaco. A las venas también se les denomina como vasos de capacitancia. Y es que gracias a las características histológicas, las paredes de estas se van a distender con mayor facilidad, lo que les va a permitir almacenar una mayor cantidad de sangre y esta función, al igual que la anterior, es de suma importancia, ya que, por ejemplo, en casos como una hemorragia, la sangre almacenada en este sistema va a pasar rápidamente a la circulación general para intentar compensar estas pérdidas que va a tener el organismo de sangre. Otra función que tiene el sistema venoso es la regulación de la temperatura. Y es que las venas localizadas en la dermis, subdermis y en el territorio subcutáneo facilitarán el intercambio de calor entre el cuerpo y el medio externo. Por último, y no por ello menos importante, las venas no solamente participan en la homeostasis cardiovascular, las venas también son utilizadas como injertos o prótesis para reparar arterias dañadas. En esta diapositiva te enlisto algunas diferencias importantes entre el sistema venoso y el sistema arterial. En primer lugar, tenemos que las venas están más ramificadas a diferencia que las arterias, y es por esto que las venas forman con facilidad plexos venosos que son muy característicos a nivel cutáneo y a nivel pélvico. En segundo lugar, tenemos que la sangre venosa posee una mayor viscosidad, y si a esto le agregamos la lenta velocidad de flujo, las turbulencias causadas por las válvulas y la distensibilidad de las paredes venosas, esto facilita el estancamiento sanguíneo y la aparición de fenómenos tromboembolíticos. En tercer lugar, tenemos que las venas presentan un mayor diámetro que el de la arteria correspondiente. Por lo tanto, el flujo sanguíneo es más lento. Otras diferencias entre el sistema venoso y el arterial son las siguientes. Como sabemos, la sangre siempre fluye de lugares de mayor a menor presión, por lo que la presión hidrostática disminuye conforme pasa de las arterias a los capilares, y cuando la sangre llega hasta las vénulas, la presión hidrostática corresponde a 15 milímetros de mercurio. Otra diferencia entre el sistema venoso y arterial es que la presión venosa central corresponde a 2 milímetros de mercurio. Y por último, sabemos que la íntima de los grandes troncos venosos se pliega formando válvulas, favoreciendo el flujo de sangre hasta la aurícula derecha. Y estas son muy abundantes en las venas de las extremidades inferiores. Las venas están inervadas
por fibras postganglionares simpáticas. En general, la estimulación de los receptores adrenérgicos provocará una constricción de las venas. Esta venoconstricción o vasoconstricción incrementará o favorecerá el retorno venoso, al igual que el gasto cardíaco, que, como ya mencioné, también es denominado como volumen minuto cardíaco. Sin embargo, el tono del músculo liso venoso no solamente está determinado exclusivamente por la inervación simpática, sino que en su control también participan distintos factores físicos como la temperatura corporal, factores mecánicos, metabólicos y humorales. Pero tampoco hay que perder de vista que las células endoteliales son capaces de sintetizar y liberar sustancias vasoactivas que produzcan vasoconstricción o vasodilatación. Por ejemplo, las sustancias vasoactivas que provocan una vasoconstricción son la angiotensina 2, el neuropéptido Y, la neurotensina y la vasopresina, que disminuyen la luz del vaso. Y tenemos sustancias vasoactivas que provocarán una vasodilatación, es decir, que aumente la luz en el vaso sanguíneo. Y como ejemplos tenemos a los péptidos natriuréticos auriculares, al péptido intestinal vasoactivo y al óxido nítrico. Como ya mencionamos, la presión venosa es muy baja, por lo que va a ser insuficiente para poder devolver la sangre al corazón, en particular desde las extremidades inferiores. Por ello, contamos con una serie de mecanismos que ayudarán a que la sangre regrese a las cavidades cardíacas, favoreciendo el retorno venoso. Entre estos mecanismos que favorecen el retorno venoso tenemos a la bomba cardíaca, a la bomba respiratoria, o también la puedes encontrar como bomba torácica, y a la bomba muscular. Cuando hablemos de la bomba cardíaca nos estaremos refiriendo a una disminución en la presión auricular derecha que provocará un aumento en el retorno venoso. Este hecho sucede durante dos fases del ciclo cardíaco: durante la fase de eyección rápida, durante el periodo de llenado ventricular. Sin embargo, una disminución en el retorno venoso se da durante la fase de contracción auricular o sístole auricular. La bomba respiratoria se refiere a los movimientos respiratorios, es decir, durante la inspiración va a aumentar el volumen del tórax y va a disminuir la presión intratorácica hasta aproximadamente unos -6 milímetros de mercurio. Esto favorecerá el retorno venoso, ya que va a mantener a las venas cavas abiertas y ejercerá un efecto de succión que acelerará la entrada de la sangre. Por otro lado, durante la expiración habrá una disminución del retorno venoso y habrá un aumento en la presión intratorácica. Esta presión intratorácica, además de la expiración, puede ser provocada por la tos, la defecación o realizar una maniobra de Valsalva. La bomba muscular es de suma importancia, sobre todo en las extremidades inferiores. Como sabemos, las venas pasan entre grupos de músculos esqueléticos, como te muestro en esta imagen, y cuando estos se contraen, las válvulas venosas se abren y estas aseguran un flujo unidireccional de sangre hacia el corazón. Esto fue demostrado gracias a William Harvey y
Como ya lo mencioné, la bomba muscular solamente actúa cuando usamos los músculos, es decir, mientras caminamos o corremos, o sea, durante una contracción. Pero permanecer durante periodos prolongados de pie o estar sentados puede provocar que la sangre se estanque, ya que estas válvulas no se van a abrir como te lo muestro en esta otra imagen, donde puedes apreciar que las válvulas venosas están cerradas, por lo tanto la sangre no puede fluir hacia el corazón. Bueno, eso fue todo. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirla en los comentarios y si te gustó el video, dale like y suscríbete. En esta diapositiva te dejo todas las bibliografías consultadas para la realización de este video.